Hola, soy Román y el día de hoy vamos a analizar la pregunta de ¿qué es el sabor? ¿Cómo es que saboreamos? ¿Y qué pasa con la comida? El sentido del gusto es uno de los 5 sentidos humanos y este está íntimamente ligado a la capacidad de saborear los alimentos. Sin embargo, ¿te has preguntado cómo es que saboreamos las cosas? Pues bueno, iniciemos diciendo que los receptores del gusto se encuentran principalmente en algo que tenemos en la lengua llamado papilas gustativas. ¿Qué son las papilas gustativas? Son pequeñas protuberancias en la lengua, el paladar, la garganta y otras áreas de la boca. Las papilas gustativas contienen células especializadas que se denominan células gustativas. Este nombre hay que tenerlo en cuenta porque voy a estarlo repitiendo constantemente. La unidad funcional del sentido del gusto es el botón gustativo. La estimulación de los botones gustativos se produce por una despolarización de la membrana de sus células. La aplicación de una sustancia estimulante, llámese algún alimento o alguna bebida, provoca una pérdida del potencial de membrana, es decir, la célula gustativa se despolariza. La disminución del potencial de membrana es aproximadamente proporcional al logaritmo de la concentración de la sustancia estimulante. Esta variación del potencial de la célula gustativa es lo que se conoce como potencial receptor para el gusto. El mecanismo que desencadena el potencial del receptor está mediado por la unión de las sustancias estimulantes con receptores proteicos de membrana, que a su vez abren canales iónicos que permiten la despolarización de la célula. Pero a ver, si esto te pareció algo complejo, ¿qué te parece si vamos paso por paso para poder comprenderlo mejor? Iniciemos. Cuando nosotros ingresamos un alimento a la boca, comenzamos a masticar, vamos a identificar cierto tipo de sabores. Hay varios tipos de papilas gustativas. Cada una es sensible a diferentes sabores que son básicos, por ejemplo, dulce, salado, amargo y ácido. Existen papilas gustativas que son específicas para cada uno de estos sabores. Estas están distribuidas en diferentes áreas de la lengua. Una vez que se comienza a morder las cosas, a masticar, comenzamos a percibir sabores, nuestras papilas gustativas comienzan a hacer su trabajo de identificar qué tipo de sabores son. Pero ¿cómo es que podemos identificarlo? En este proceso se generan señales nerviosas. Estas señales nerviosas generadas por las células gustativas viajan a través de nervios especializados hacia el tronco cerebral y finalmente a áreas específicas en el cerebro como la corteza gustativa, donde se perciben y procesan los sabores. Pero ¿realmente dije señales nerviosas? O sea, lo que comemos cuando empezamos a masticar se produce electricidad. Pues más o menos. Cuando consumimos alimentos, las sustancias químicas presentes en esos alimentos se disuelven en la saliva. En la superficie de las células gustativas hay proteínas que son receptoras y son especializadas. Obviamente, esto me quiere decir que son sensibles a diferentes sabores. Cada tipo de sabor tiene su propio conjunto de receptores. Cuando las sustancias químicas específicas se unen a estos receptores, se produce un cambio conformacional en la proteína receptora. La unión de las sustancias químicas a estos receptores me va a provocar un cambio en la membrana celular de las células gustativas. Esto puede resultar en la apertura de canales iónicos que son específicos o en la activación de procesos enzimáticos. Previamente ya les había comentado más o menos de una apertura de canales iónicos. Pero hablando de los canales iónicos, ¿qué pasa cuando se abre o se cierra un canal iónico? Pues bueno, la apertura de los canales iónicos me ayuda o más bien permite la entrada o salida de iones, lo que altera el potencial de membrana de las células. Si estos cambios alcanzan un umbral crítico, se genera un potencial de acción. ¿Qué es un potencial de acción? Vamos a dejarlo simple y sencillo con que un potencial de acción es una señal eléctrica. Continuemos. El potencial de acción viaja a lo largo de las células gustativas, en este caso de las papilas gustativas en la lengua, y las células nerviosas que están cercanas también pueden ser estimuladas, y el impulso se transmite a lo largo de las vías nerviosas hacia el sistema nervioso central. Entonces, tenemos nuestra señal eléctrica. Las señales eléctricas que son generadas por las células gustativas son transmitidas al cerebro a través de nervios específicos como por ejemplo el nervio facial y el nervio glosofaríngeo. En el cerebro,
Estas señales, una vez que llegan, son interpretadas y procesadas en regiones como la corteza gustativa para poder percibir y reconocer los diferentes sabores. Entonces, gracias a esta corteza, yo puedo determinar si un dulce es salado, es picoso, es ácido. Una vez que se generó la señal con la información del sabor, ¿qué pasa con el alimento? Ingreso el alimento, comienzo a masticar. ¿Qué es lo que pasa? Los dientes descomponen mecánicamente los alimentos en fragmentos más pequeñitos. ¿Para qué? Para poder aumentar la superficie de contacto para la acción de las enzimas y poder facilitar su deglución. La saliva aquí es un personaje muy importante, pero es un poco infravalorado, porque la saliva juega un papel fundamental porque contiene enzimas como la amilasa salival que comienzan la descomposición de los carbohidratos y los convierten en azúcares más simples. Además, la saliva ayuda a formar lo que se le denomina como el bolo alimenticio para facilitar la deglución. Una vez que se tienen masticados los alimentos, pues obviamente los voy a tragar y pasan por la faringe hacia el esófago. Este proceso se conoce como deglución. Lleva los alimentos al estómago a través del tubo digestivo. Cae en el estómago, los alimentos se mezclan con ácido clorhídrico y enzimas digestivas, como por ejemplo la pepsina. Esto para poder continuar con el proceso de descomposición. Una vez que todo esto se fue trabajando y empezó ahí como todo el proceso de mezcla, se crea una sustancia semilíquida llamada quimo. El quimo pasa al intestino delgado, donde se mezcla con enzimas pancreáticas y bilis para poder continuar con la descomposición de proteínas, grasas y carbohidratos. Los nutrientes, que son resultado de todo ese proceso, son absorbidos por las vellosidades intestinales y transportados a través del torrente sanguíneo. Las producciones finales de la digestión, como por ejemplo los aminoácidos, ácidos grasos, monosacáridos, son absorbidos por la sangre y una vez estando en la sangre, pues se transportan a diferentes partes del cuerpo para su uso. Y es que las células gustativas se adaptan rápidamente a los estímulos. Esto explica por qué un sabor puede parecernos menos intenso después de cierto tiempo. Además, la sensibilidad al gusto puede variar entre individuos, personas, debido a factores genéticos, entre otros. Otro dato muy interesante es que el sentido del gusto interactúa con el olfato. ¿Por qué interactúa con el olfato? Para poder crear lo denominado sabor. La percepción del sabor se ve influenciado por factores como la temperatura e incluso la textura del alimento. El sentido del gusto es esencial para evaluar la calidad de los alimentos y desempeñar un papel crucial en la nutrición y la supervivencia. La interacción compleja entre las sustancias químicas que ya vimos previamente en los alimentos, las células gustativas y el sistema nervioso crea una rica experiencia sensorial denominada